Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en este podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Hace muchos años, Bob Reich, que era el secretario de Trabajo de los Estados Unidos, dio una conferencia y le estaban preguntando por leyes laborales, le preguntaban varios temas así, y en un momento dice, bueno, pero no, vamos a hablar también de otro tema, de esas torres de petróleo que tenemos y que no utilizamos. No se entendía bien, era un ardid para decir lo siguiente. Esas torres de petróleo eran las mentes de los chicos norteamericanos, esto ya en la década del 90, cuando Clinton era presidente, porque ya se estaba hablando de la carrera con China, ya se asumía que China podía tener otro rol, y estaban preocupados. Y Bob Reich señalaba necesariamente la necesidad de contar con ciudadanos inteligentes y formados. Y eso eran los Estados Unidos. Así que hoy vamos a hablar que esto no sea solo un eslogan en la Argentina, que se habla mucho en estos tiempos electorales del tema de la educación. No hay persona que con razón no diga, bueno, es un problema de educación, ya sea porque no le gustan los resultados, ya sea porque no le gusta lo que está pasando, ya sea por lo que sea. En general se dice, bueno, es un problema de educación. Resulta que para eso, y porque es un tema que tiene mucho que ver con las relaciones exteriores y sobre todo las relaciones internacionales, y que hace a cada país importante, que hace que cada país desarrolle, en nuestras democracias, sobre todo en las democracias liberales, necesitamos ciudadanos formados. Y para eso hemos convocado a un experto, Hugo Labate. Él es consultor de la UNESCO, fue director de Planeamiento Educativo de la Nación, autor del libro Desarrollo de Capacidades, Tarea para la Escuela. También trabajó como asesor de UNICEF. Entre otras entre otros trabajos que no podemos resumir aquí todos. Hugo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un saludo para los oyentes. Gracias, Hugo. Nuestra audiencia está conformada en su mayoría por estudiantes de relaciones internacionales, de ciencia política, de sociología, de temas así. ¿Cómo estás viendo vos? ¿Por qué no se habla de educación o se habla poco de educación en esos ámbitos? Contanos tu experiencia. A ver, en relación con la educación a nivel internacional, la educación es un mundo en el cual los países toman decisiones o a veces toman la decisión de no tomar decisiones, y el efecto que eso tiene puede ser la construcción o el desarrollo de un capital humano más amplio o un retraso en la construcción de ese capital humano. Vos mencionabas esas torres de petróleo, ¿no? Sí, las mentes de los niños. Las mentes de los niños. Y en ese sentido, uno podría mirar en la experiencia internacional países donde la educación se toma como una política pública de Estado de largo aliento, para la cual se diseñan miradas orientadas a futuro, y se actúa en consecuencia. Y otros países que están en procesos de expansión de su sistema educativo, en procesos de crecimiento de su sistema educativo, y donde por lo tanto mucho esfuerzo está concentrado en hacerlo crecer y no necesariamente en lograr una calidad o un nivel de excelencia, como es el caso de la Argentina. ¿Por qué en ciencia política o en sociología se habla poco de este tema en los medios? Realmente me parece que tiene que ver con la cuestión de cómo se construyen las expectativas sociales acerca de la educación. La educación escolar, es decir, lo que las escuelas pueden brindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, tiene una estructura, en particular en Argentina, que tiene ya 100 años de historia o más de 100 años de historia, y por lo tanto requiere probablemente una profunda revisión. Ahora, cuando se intenta pensar en qué significa esa revisión o ese reajuste, nos encontramos con los límites de la política,
porque eso implicaría repensar las instituciones escolares, implicaría repensar el rol de los maestros, implicaría una formación diferente. Y todo eso requiere una mirada estratégica de largo plazo, para la cual me parece que todavía no hay construido en Argentina un consenso que vaya más allá de los partidos, de las diferencias entre los partidos políticos. No hace mucho tiempo estábamos en un congreso en Brasil y estaban unos periodistas argentinos, había también periodistas brasileños y un par de políticos. Entonces estaban hablando, bueno, el modelo brasileño de educación, la verdad, habían incrementado sobre todo, creo que era Paulo Freire, lo tomaron. Entonces explicaban, y justo el debate empezó entre los argentinos hasta que uno le dijo, bueno, no, pará, antes que Freire nosotros tuvimos a Sarmiento, ojo. Y sin ir más lejos, todo ese poder blando que tenía la Argentina desde que educaban con el Villiquen, nos hemos encontrado con algunos cancilleres de países hermanos que contaban eso. ¿Cómo ves ahora esa proyección de la educación argentina? Es decir, lo que vos nos dijiste recién, yo no sé si es porque estabas diplomático o porque mi inteligencia no está de acuerdo a las capacidades de poder seguir a un educador. Entonces quiere decir que estamos mal, ¿no? Perdón que lo lleva a términos tan simples. A ver, Argentina ha venido perdiendo un capital acumulado que tenía desde mitad del siglo pasado, en términos de graduación de estudiantes universitarios, en términos de calidad de los resultados educativos de las escuelas obligatorias. Y eso está compensado, diría yo, por una expansión del sistema educativo. Es decir, tenemos más gente educándose, pero cuyos resultados no son los resultados de cuando se educaba poquita gente. Y eso genera una tensión que hay que resolver. O sea, hay una contradicción entre ser más democrático pero bajar la calidad, o ser elitista y subir la calidad. Lo que pasa es que cuando vos pensás una educación elitista, desarrollás poco talento y te perdés el talento de la gente que queda excluida del sistema simplemente porque no encaja. Entonces, yo creo que la movida hacia la mayor inclusión es una movida certera. El asunto es que ya estamos hoy por hoy en casi niveles de inclusión elevados en la escuela secundaria. La mayoría de los chicos ingresa a la escuela secundaria. Lo que tenemos que hacer ahora es ofrecer en la escuela secundaria una estructura de formación, un desafío de formación que tenga que ver con el siglo XXI y no con el siglo XIX, como es la estructura actual de la escuela secundaria. Y para hacer eso es donde nos encontramos con algunas limitaciones serias desde el punto de vista de la política. Uh-huh. Ahora, está bien. ¿Qué países tenemos que tomar como referentes? Porque no, a muchos han leído seguramente las referencias a Finlandia. Yo conozco un poco la experiencia escandinava en Suecia. Ahora, no sé si son modelos para nuestra realidad, que son no solo en Buenos Aires, es muy distinto que Jujuy, sino también dentro de la propia ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serían los modelos exitosos que podemos prestarle atención, no copiar, prestarle atención? En educación comparada siempre se plantea que es difícil transportar una experiencia de un país a otro, porque los contextos son diferentes, porque las sociedades son diferentes. Entonces es difícil decir tendríamos que tomar el modelo de tal o cual. En primer lugar, lo que sí tendríamos que tener es mirar los países que tienen desarrollos serios en educación y buenos resultados en educación, primero mirar la cantidad y calidad de la inversión que se hace en educación. En ese sentido, cuando uno mira los países que tienen buenos resultados educativos, lo que uno observa es básicamente una inversión muy cuidadosa en el financiamiento del sistema educativo, mucho más gasto por alumno, entre comillas, que lo que gastamos en Argentina, unos docentes mucho mejor formados, con una formación mucho más profunda y más larga, y un sistema de acompañamiento y de seguimiento de la calidad. En ese sentido, uno puede mirar la experiencia finlandesa o puede mirar la experiencia de países asiáticos como Corea del Sur o países como algunos de los estados de Canadá o Escocia, digamos, que son, o Países Bajos, que por diferentes razones tienen
un sistema que es a la vez inclusivo y de excelencia. Pero en cada uno de esos casos, te digo, ya te vuelvo a decirte, no es tanto mirar cómo lo hacen, sino primero ver cuál es la base de sustentación que ellos tienen para que tengan buenos resultados. La pregunta sería, nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires también, y en otros lados recibimos muchos estudiantes extranjeros, incluso de alto poder adquisitivo. ¿Cómo ves eso? Incluso en la ciudad de Buenos Aires tiene un programa que es Estadio Buenos Aires, que vienen a estudiar aquí, lo cual no está mal, está bien. Yo recuerdo cuando estudiaba en La Plata, estudiaba periodismo en La Plata, de 40 alumnos, 30 eran de países hermanos, y el resto de las provincias argentinas. Habíamos 2 porteños que estábamos ahí infiltrados. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué quiere decir de nuestra educación? Nuestra educación tiene, en particular, ahora en este caso lo que vos mencionás tiene que ver con el nivel superior, con universidades, ¿no? Las universidades argentinas tienen una ventaja comparativa en tanto que sí son universidades que procuran la excelencia y son elitistas. Entonces, no se preocupan, digamos, por que los estudiantes tarden 10 años en graduarse, no se preocupan por si de 100 estudiantes que egresan 5. Simplemente ponen una vara y actúan en función de esa vara. Ahora, ese nivel de excelencia, acoplado con el hecho de que son gratuitas, funciona como un imán bastante interesante, digamos, para estudiantes del extranjero. Comparativamente, la educación superior en casi toda América Latina es paga y el costo puede llegar a ser elevado para una familia. Entonces, yo creo que ahí hay dos razones. Primero, es gratuita. Segundo, es de calidad. ¿Cómo se mide la inteligencia en un alumno? La medición de la inteligencia es una cosa de los 60, te diría, y como tal la idea de inteligencia general como un parámetro que se puede medir y la idea del cociente intelectual se ha ido dejando un poco de lado, ¿no? Es decir, se piensa en todo caso, se puede hablar en todo caso de los niveles de razonamiento o de habilidad de un estudiante para enfocar una tarea. Y en ese caso de lo que uno habla más bien es de evaluar competencias de los estudiantes, ¿no? Más que inteligencia general. La inteligencia general, por lo pronto, hoy la investigación no da pistas de que sea un algo medible. Lo que sí sabemos es que las funciones mentales, ahora el desarrollo de la neurociencia nos ha llevado un poco a entender mejor el funcionamiento de la mente humana. Lo que sí sabemos es que los distintos elementos que componen una inteligencia general son pasibles de ser desarrollados. Se pueden desarrollar con la intervención educativa. Todos podemos ser más inteligentes si hay una tarea de escolarización, una tarea de aprendizaje bien coordinada. Ahora, determinado nivel de talento o de habilidad para resolver cierto tipo de problemas, ya sea en matemática o ya sea en análisis de textos o de lo que fuera, son segmentos de esa inteligencia general y por lo tanto, digamos, cada uno puede ahí tener una facilidad personal, una facilidad particular, ¿no? Qué sé yo, por hablar de otras cuestiones, uno podría hablar de inteligencia motriz. Hay gente que es súper habilidosa con el cuerpo, y eso también es un rasgo de la inteligencia. Empezamos a pensar que la inteligencia no es solo un rasgo cognitivo, sino es un rasgo mucho más amplio. Bueno, es casi darwiniano, la inteligencia es la capacidad de adaptación. A ver... Te nombré a Darwin para sacarte del contexto. No. La capacidad de adaptación requiere de una lectura correcta de un contexto y requiere de disponer de ciertas habilidades. Si no dispones de esas habilidades, cuando cambia el contexto, sos boleta, te extinguís, ¿sí? Entonces, uno podría decir que desde ese punto de vista, la adaptación, la educación necesita prepararte para enfrentar contextos muy diversos
para que vos los puedas leer y para que vos puedas actuar en esos contextos. Y ahí hay un déficit particular de la educación, no solo en Argentina, yo diría, sino en la tradición escolástica de la educación, sobre todo secundaria, que es no desarrollar, hacerte entender y leer muchas cosas, pero no prepararte para actuar en función de las demandas del mundo, las demandas de la sociedad. Hay mucha teoría y poco desarrollo de qué hago frente a una situación concreta. La escuela no se ocupa de eso. ¿Qué hace la UNESCO y qué hace UNICEF con respecto a la educación? Contanos un poco, porque, volviendo a nuestra audiencia, ¿cómo pueden llegar a ser consultores, a trabajar para esos organismos? UNICEF es es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o para las infancias, diríamos hoy más correctamente. UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tienen mandatos diferentes. Por un lado, UNICEF se dedica a la protección de los derechos de la infancia, y entonces entre esos derechos está el derecho a la educación, de modo que si en algún país hubiera alguna vulneración del derecho a la educación, ya sea porque las niñas tienen menos posibilidades de ser educadas que los niños, si fuera porque en situación de desastre o contingencia la capacidad de poder asistir a la escuela se ve reducida, etcétera, UNICEF tiene programas de contingencia y de promoción, digamos, de esas situaciones para poder salir y lograr que el derecho a la educación se cumpla, entre otros derechos de los niños, entre otros derechos de las infancias y de las adolescencias. UNESCO es una organización de otro tipo. Es una organización cuyo sector educación, en particular, es un sector que trabaja a nivel diplomático con todos los países para el establecimiento de líneas de acción, de orientaciones que promuevan la mejora educativa en los distintos países. Entonces, por ejemplo, tiene subagencias que se ocupan de mejorar los planes de estudio, o sea, el currículum, de mejorar los libros de texto, de mejorar las capacidades de los países para instalar sistemas de educación híbrida, es decir, que complementen los niveles, la presencialidad en el aula con los medios de TIC. Tiene agencias que se dedican a trabajar sobre las metas educativas en relación con los desafíos del cambio climático, en relación con los desafíos de las distintas metas para el desarrollo sostenible. En todos los casos cumple una función de asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos, ¿sí? Entonces, como organizaciones son bastante diferentes. UNICEF es una organización que hace mucho territorio. Tiene oficinas de país en todos los países. En todos los países donde UNICEF tiene una oficina, hay un oficial de educación. Y ese oficial de educación trabaja efectivamente sobre cómo ampliar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. UNESCO no tiene oficinas de país. Algunos tiene, pero son la minoría. UNESCO tiene oficinas regionales. En esas oficinas regionales, para América Latina, por ejemplo, es la oficina de Santiago de Chile y suboficinas, una en Montevideo, una en Brasilia y alguna más, creo que en Colombia, que tienen también, por supuesto, ahí ya no es un oficial, ahí es un sector educación que promueve, por ejemplo, en el caso de UNESCO Santiago, que es nuestra referencia, ellos desarrollan el laboratorio de evaluación educativa, que hace una evaluación comparativa de los resultados de aprendizaje en los países de Latinoamérica. Esa es una prueba que se hace en todos los países y que puede mostrar cómo estamos los países en relación con otros, dentro de América Latina, en aprendizajes básicos como lengua, matemática. Así que, digamos, en cualquiera de las dos organizaciones existen puertas de entrada o puertas de acceso para el mundo educativo. Normalmente se entra, estas agencias tienen su lista, su página web con oportunidades de empleo, digamos, así que se puede entrar por ahí, digamos. Ahora, en el caso de UNESCO Argentina, por ejemplo, la oficina, uno puede acercarse personalmente y preguntar, informarse ahí directamente. En el caso de UNESCO, ya te digo, como es un organismo menos situado en Argentina, hay que dirigirse a la casa matriz, básicamente.
O sea, por lo que nos decís, UNICEF sigue un poco de poner los pies en el territorio, de hacer acción directa, y UNESCO, si se quiere, es un poco más analítico. UNESCO es más analítico y de desarrollo de capacidades técnicas de los países, o sea, trabaja con los ministerios. Claro. UNICEF trabaja con escuelas o con poblaciones, mientras que UNESCO trabaja con ministerios o agentes de planeamiento, o sí, con funcionarios. ¿Qué necesitaríamos para tener un nuevo Sarmiento? Además que los políticos se pongan de acuerdo, además de todo eso. No necesariamente. Yo creo que... Bueno, no solo fue Sarmiento, fue Avellaneda, fue Roca también, que creo, no sé, que varias escuelas en la ciudad, esas escuelas Palacio, ¿no? Sí, Sarmiento hay que recordar, digamos, que Sarmiento fue, con una cabeza educadora, fue un presidente. Necesitaríamos un presidente con cabeza educadora. No veo que ese sea el caso actualmente, digamos, ¿no? Es decir, un presidente que piense que la educación es el motor del desarrollo y que tenga, por lo tanto, una formación, digamos, que lo lleve a pensar en cómo invertir en eso, cómo darle prioridad. Así que no es que falten buenas cabezas en educación, no están en la política. Y las cabezas que están en la política, perdón por lo que voy a decir, pero en general tratan de que educación funcione, pero no van más allá de eso. Entendido. ¿Qué nos sugerís para leer y entender a las personas que no estamos en el tema de la educación, para poder entender por qué, no solo que es importante por una obviedad, sino para poder poner un poco más en acción esa idea de una sociedad que valore a sus educadores? ¿Qué podríamos leer, por ejemplo? No sé, digo, además del Facundo. A ver, el tema es que por llamarlo de alguna manera, la oferta de lecturas es muy amplia y muy diversa en cuanto a ideologías. Yo diría que estaría bueno prestarle atención a un libro que ya es un clásico a esta altura, que es un libro de Mériès sobre la educación para el siglo XXI, para este siglo. ¿Un libro de quién? Perdón. Meirieu. Meirieu. Perdón mi francés. No. Entonces, yo creo que es un librito que reeditó UNESCO hace poquito. Es un libro muy pequeño, pero que tiene siete claves o 7 ideas para el siglo XXI, que me parece que vale la pena repensar en relación con, no solo con los educadores, digamos, ¿no? En relación con el qué aprender, el qué enseñar. Yo creo que vale la pena repensar la relación. Dicho de otra forma, estamos frente a un cambio epistemológico crucial, porque lo que hoy en día entendemos por conocimiento ha cambiado de forma. La organización del conocimiento, la circulación del conocimiento que venía organizada por las disciplinas universitarias, hoy en día se está reconvirtiendo muy rápidamente en una organización del conocimiento que fluye a través de las redes, que se mueve a través de los territorios, que no queda cerrado a los libros y que se reformula muy rápidamente. Entonces, desde ese punto de vista, pensar que la estructura de educación que tenemos hasta ahora puede seguir subsistiendo, me parece que es una mirada un poco corta. Creo que vale la pena entonces repensar qué es un educador. Vos me preguntabas por los docentes. ¿Qué es un educador hoy? Un educador hoy, ¿es la persona que sabe mucho de un tema y lo explica, o es la persona que ayuda al estudiante a buscar elementos de información para formarse un mapa de algún área problemática sobre la que le interesa? ¿Cuál es el rol del docente hoy? La verdad es que no está claro en esta transformación por la que estamos pasando. Y
Y hay un poco de nostalgia, yo diría, hacia la figura de un docente sarmientino, un docente que sabía de todo, un docente que tenía un standing social porque sabía más que los demás. Hoy en día todo eso está fuera de esquema. Y no nos hemos vuelto a pensar esa situación. ¿En qué consiste ser hoy alguien que apoya el proceso de aprendizaje de otra persona? Nos quedan pocos minutos, Hugo, pero bueno, tengo que preguntártelo. A mí me parece que mucho de lo que se está diciendo ahora me pasa por ahí con profesionales que no tienen que trabajar, que no tienen elementos a veces básicos de conocimientos de nuestra historia. Es que pareciera que les dan computadoras y que eso es ser moderno, que eso es la nueva educación. Toma 3 computadoras, este es el plan. Entra a internet. ¿A los niños o a los estudiantes? A los estudiantes de secundario, docentes? a los estudiantes en general como concepto, ¿no? ¿Qué te quiero preguntar con esto? Es que ciertos conocimientos básicos pareciera que no están ahora, ¿no? Cuando vos decís... A ver, te voy a formular la pregunta. Cuando hablas del nuevo paradigma, de estar a la altura de los tiempos, pareciera que eso está corriendo los temas básicos como leer, entender, explicar... ¿Se entiende lo que quiero preguntarte? Son distintas cuestiones. O sea, las habilidades básicas para pensar, los elementos que te ayudan a ordenar el pensamiento y a utilizarlo de buena manera, que tiene que ver con la lectura, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la capacidad de modelizar la realidad a través de esquemas matemáticos, de esquemas gráficos, de estadísticas, de lo que fuera, digamos. Ese tipo de herramientas de pensamiento, yo creo que es cierto, es probable que haya que ponerle un poco más de foco y un poco más de atención, así que probablemente sobre eso habría que enfocar un poquito más la cuestión. Ahora, el tema de las tecnologías o de la computación es otra situación distinta, son medios de uso. Y en ese sentido, achicar la brecha digital, en el sentido de que algunos los tengan y otros no los tengan, tiene que ver con corregir un desfasaje, digamos, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso a esas tecnologías que son pervasivas, están atravesando el modo de funcionamiento de la sociedad tal como lo conocemos. De hecho, digamos, el elemento más democratizante que encuentro hoy en día es el celular, ¿no? La computadora, en términos de acceso a la computación. A las posibilidades. No creo que sea una medida estrictamente educativa repartir computadoras. Sí creo que tiene que ver con cerrar una brecha de acceso y en ese sentido puede tener su sentido, puede tener su valor. Ahora, lo que necesitamos volver a conversar es cuáles son las habilidades centrales que tenemos que desarrollar en los niños desde temprana edad para que puedan construir un pensamiento propio y cómo hacemos para que usen esas herramientas en distintos campos del saber para formarse representaciones del mundo sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la ciencia, sobre la política, a la hora de poder tomar decisiones como ciudadanos. Porque en el fondo, digamos, una educación que forme bochos, pero que no forme ciudadanos, nos puede llevar a un lugar medio no del todo interesante. ¿Cuál sería el rol, y esta es la última pregunta, cuál sería el rol del Estado, en este caso un Estado democrático, republicano, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos? ¿Cuál sería formar que la persona puede estudiar lo que quiera y podemos tener toda una sociedad de psicólogos, estoy exagerando para que se entienda la pregunta, o las necesidades que tenga si se quiere esa política pública, por ejemplo el Estado? Entonces los recursos del Estado van para que haya más técnicos, para que las escuelas técnicas vuelvan a ser, no sé si alguna vez fueron formadores de peones, de torneros, de no sé qué. ¿Dónde te sitúas vos? ¿Cómo se sitúa, si se quiere, el planificador? Desde un punto de vista, o sea, planificar completamente la oferta, digamos, generaría unos efectos de contrasentido bastante poco interesantes porque haría que las personas que tienen vocación para estudiar algo no lo puedan estudiar porque no hay cupo suficiente, digamos, ¿no? Entonces, pues, a veces una persona llega a entrar a una formación sin suficientes conocimientos de base, entonces no puede dar el examen de admisión y sin embargo había ahí una capacidad y nos la estaríamos perdiendo.
Entonces, una planificación total, digamos, en relación de necesidades nacionales, digamos, un modelo, me parece que es poco útil. Por el otro lado, si todos fueran a ser psicólogos, o todos fueran a ser ingenieros civiles, o todos fueran a hacer lo que fuera, también tendríamos un problema de sobreoferta de algunas profesiones y escasez de otras. Ahí hay un rol bien interesante que el Estado todavía no cubre bien, que es generar una mejor información acerca de la demanda. Es decir, que las personas puedan saber a la hora de elegir una carrera cuáles son sus niveles de ingreso, cuáles son la cantidad de profesionales que se necesitan, cuáles son los principales desafíos para esas carreras. Los chicos eligen las carreras un poco por referencia a algún familiar o porque les resultó interesante alguna materia del secundario, pero sin información, por ejemplo, acerca de si quieren ser médicos, acerca de cuánto gana un médico, cuántos médicos se necesitan, dónde se necesitan médicos. Ahí hay un tema de información, de construcción de información acerca de las ofertas de trabajo, para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Yo creo en la decisión de las personas. En ese sentido, me parece que si alguien quiere estudiar algo, tiene que correr el riesgo de estudiar eso que quiere, pero tiene que hacerlo con información correcta, y en ese sentido estamos un poco deficientes. La pregunta que quedaba, que estaba anotada, es Producto Bruto Interno del país, desarrollo educativo. ¿Hay algún índice que se pueda consultar para decir, bueno, vean, los países que tienen educación, que han desarrollado su sistema educativo, son este y este? Podemos tomarlos como ejemplo, además de Finlandia. Hay un informe sobre el cual yo tengo algunos reparos metodológicos, que es el informe McKinsey. El informe McKinsey organiza a los países en función de de sus niveles de calidad educativa. Y entonces te dice, bueno, este país está en la etapa 3 porque tiene un sistema que produce buenos resultados y además sin demasiada dispersión. Mientras que este país todavía está en alguna fase de 2, que está intermedia, y entonces está haciendo esfuerzos en ordenar y sistematizar. Y estos países están en fase 1 que ni siquiera arrancaron. Básicamente lo que dice el informe McKinsey es que los países que están en proceso de mejora le prestan atención a pocas variables, un par de variables, y sobre eso son muy consistentes en invertir y desarrollar. En este caso podría ser alfabetización inicial o desarrollo de la matemática, 2 o 3 cosas, y ponerle mucho foco, medirlas y ver y hacer todas las medidas correctivas como para que eso funcione bien. Para los países que no están, digamos, que no son sistemas educativos maduros, ese es por lo menos lo que ese informe recomienda. Bueno, se lo llevaremos al próximo presidente o presidenta, porque no vamos a tener supuestamente alguien que sea un educador en la Casa Rosada, por lo menos en los próximos años. Por lo menos. Gracias, Hugo Labate, especialista, consultor de la UNESCO, por estar aquí en Westfalia. Seguimos ahora en Westfalia. Westfalia, una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanovsky. ¿Cómo le va, Agustín, tanto tiempo? ¿Cómo está, Guillermo? ¿Todo bien? Estuve escuchando el tema de la educación y las relaciones internacionales y el desarrollo de los países. Por supuesto, acá escuchando muy interesante la explicación de Hugo, y por supuesto también que los derechos humanos también incluyen al derecho a la educación, ¿no? Mucho de lo que él hablaba del aspecto de la educación como inclusión es clave para estas sociedades y para cualquier democracia. En las Cartas de Naciones Unidas creo que está primero el derecho a la vida, el derecho a una identidad y el derecho a la educación. Está, así es, y bueno, en los distintos instrumentos de derechos humanos siempre se habla del valor del derecho a la educación, y ahí hay un punto interesante, ¿no? Entre derechos humanos, democracia. Me parece que la educación es un buen puente también entre ambos. Reconocemos a la educación como un derecho humano
y esa educación que nos permite construir ciudadanos comprometidos con la democracia. Me costó no preguntarle porque se nos iba a hacer muy largo. Argentina se desarrolló su PBI, no sé si la distribución del PBI, pero sí su PBI, allá en el otro siglo, ¿no? En la época de Irigoyen, después de la ley Sáenz Peña, con esas oleadas de inmigrantes que se adaptaban y se argentinizaban en la mejor forma de crear una nueva sociedad, ¿no? Amalgamada, donde todavía estamos recibiendo, como él nos contaba, las ventajas de ese sistema educativo, ¿no? Sí, la generación del 80, para resumirlo, tenía, ¿no? Lo de gobernar es poblar, y también la educación pública laica y gratuita, ¿no? Todo lo que fue Sarmiento y toda la escuela sarmientina, creo que se dice. Y como usted bien dice, ¿no? Creo que es algo, y también es algo que creo que en los últimos años ha caído un poco, ¿no? La escuela pública, y creo que esta es una oportunidad siempre como para generar estos debates a través de las recomendaciones que trae Hugo, como para repensar cómo poder fortalecer aquel sistema que también nos había hecho. No, la escuela pública sigue siendo para muchos un farol. Yo le cuento, en Lengüitas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cada vez que acompañé a mis hijos a los ingresos, me daba una gran, no sé, una sensación muy ambigua ver tantos chicos de colegios privados que iban después a Lengüitas. Y bueno, pará, estos pueden pagar, y está bien, y está muy bien. Y en Lengüitas no es gratuito porque lo pagamos todos, como toda la educación pública, y gracias a Dios todavía las universidades, ¿no? Así es. Bueno, derechos humanos, la semana que viene, ¿qué tenemos? Vamos, planifique. Me pidió como tarea la semana pasada hablar de genocidio, de delito de lesa, lo hicimos. ¿Lo tiene eso? Lo hizo la vez pasada, ¿no? La vez pasada con Florencia cumplimos, pero claro, la semana que viene, si le parece, usted siempre me habla de los rankings, sí. Podemos buscar algún ranking interesante y compartirle los resultados. No me haga más, el perro me comió la tarea hablando de educación. Nos vemos en una semana. No dijimos quién hace que este programa salga decente o casi decente, ¿no? Ahí está el gran Germán Chipola sonriendo. Germán Chipola, que lo arrobamos y no se da cuenta en las redes. ¿Se ha dado cuenta? No te diste cuenta. No lo vio y no likeó. Bueno, hoy va a likear. Nos vemos en una semana. Esto fue Westfalia. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.